Esta historia comienza en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Besos a todo Guadalajara. Mis papás se conocieron desde que eran muy pequeños, ¿no? Muy chiquitos. La familia de mi papá pues era una familia bien acomodada, tenían 2 negocios, les iba bien, y pues con mi mamá todo lo contrario. Pues en la casa de mi mamá todos tenían, mira, vicio de algo. Entonces, pues las familias de mi mamá y de mi papá eran totalmente diferentes, y cabe señalar que los dos eran hijos únicos de su familia. Bueno, mis papás comenzaron una relación, te digo, muy pequeños. ¿Por qué? Porque mi mamá ya estaba cansada de la vida que tenía con sus papás, con mis abuelos. Entonces, ¿qué pasó? Pues que ella decide embarazarse muy chiquita de mi papá y se fueron a vivir a un cuarto de azotea en la casa de mis abuelos, y aquí es donde nací yo, la primera hija. Yo soy la mayor de 11 hermanos que tuvo mi mamá. Bueno, mira, mi mamá me tuvo a los 11, a mi hermana a los 12, a mi otra hermana a los 13, y así hasta los 23 años tuvo unos gemelitos también. La situación en mi casa pues era muy complicada porque éramos demasiados hijos, éramos muchísimas personas, y mi mamá pues se rehusaba a trabajar. Mi mamá decía, no, yo no voy a trabajar. ¿Y qué pasaba? Pues que mi papá se tenía que aventar, pues ahora sí que todo el trabajo, alimentar pues cuántas bocas, ¿no? O sea, mis 11 hermanos, mi mamá, mi papá. Entonces empezaron ahí los conflictos porque mi papá le decía a mi mamá que pues ayudara a la casa, pero mi mamá pues no quería. Pues mira, yo me pongo a pensar y digo, bueno, imagínate una familia de 2, 3 personas, 4, 5, ¿no? Es mucho. Imagínate 13, alimentar 13 bocas, pues era demasiado complicado para mi papá. Mis abuelos maternos, por circunstancias tristes de la vida, fallecieron de una manera muy extraña. O sea, nunca se supo bien así ciencia cierta cómo es que fallecieron, pero pues fallecieron. Y mis abuelos paternos, ellos también fallecieron desgraciadamente en un accidente automovilístico muy horrible. Pues perdí a todos mis abuelos. Yo no tenía absolutamente a nadie, nada más tenía, porque mi papá era hijo único, mi mamá era hija única, mis abuelos fallecieron. Entonces pues imagínate. A raíz de que mueren los papás de mi papá, mis abuelitos paternos, pues cuando mueren le dejan toda la herencia a mi papá. Mira, hermana, te voy a contar un poquito. Mi mamá era una persona no muy cariñosa. No, ni muy, quitémoslo el muy. No era cariñosa con nosotros, con sus hijos. La verdad era muy fría, era muy dura, era muy... es más, mi mamá se la pasaba recordándonos y diciéndonos todos los días que nosotros le desgraciamos la vida, que si por ello hubiera sido que ojalá no nos hubiera tenido. O sea, imagínate decirnos esto a todos, pues mis hermanitos, a mí. Yo era la más grande, entonces pues yo tampoco, siendo la más grande, yo tampoco entendía cómo es que mi mamá pues no nos quería. Al contrario, mi papá sí era un poquito más cariñoso y trataba de que estuviéramos bien, de repente jugaba con nosotros, pero mi mamá, nada. Las cosas marchaban un poco mejor ya que mi papá había cobrado pues la herencia que le habían dejado sus papás, mis abuelos, y pues aparentemente aquí las cosas ya marchaban un poco mejor, hermana. Hasta que 2 meses después de haber recibido sus bienes y de que ya en nuestras vidas estaba todo aparentemente mejor, mi papá falleció de un infarto fulminante mientras él dormía. Obviamente esto fue devastador pues para todos mis hermanos y para mí, porque pues te digo que mi papá era el que más nos quería, por así decirlo, el que más nos prestaba atención, el que nos decía cosas bonitas. En cambio mi mamá pues no. Desde que, imagínate, enterramos a mi papá y al día siguiente mi mamá comenzó a salir todos los días se la pasaba en la calle. Y de hecho cuando falleció mi papá, mi mamá ni siquiera se notaba triste, al contrario, mi mamá se veía muy feliz cuando mi papá falleció, y te digo, se la pasaba en la calle. Es más, hermana, nos dejaba hasta una semana solos, con poquita despensa que quedaba en la casa, nos dejaba solos ahí a nuestra suerte. Para ese entonces yo tenía 13 años, pero pues desde los 12 yo me empecé a hacer cargo de todos mis hermanos, porque pues digo que mi mamá pues ni sus luces. Mis hermanitos más chiquitos, que eran los gemelos, tenían 2 años, entonces imagínate lo complicado que para una niña de 13 años en ese momento, hermana, pues era sacar adelante a sus hermanos. Yo tenía que dejar a mis hermanitos encargados con una señora, quién sabe, ahí a la señora, que oiga, cuídemelos un rato, y quién sabe si Bueno, como te digo, mi mamá duraba días sin llegar hasta que pasó un mes cuando a mí me cayó el 20 de que pues ya no iba a regresar mi mamá, que nos había abandonado por completo a todos, a mis hermanos y a mí. Yo pues, ¿qué hacía, hermana? Yo hacía todo lo posible para llevar un taquito a la casa, porque pues
éramos demasiados, éramos muchos y yo tenía que hacerme cargo de todo. Nosotros estábamos viviendo en la casa que pues se supone que era de mi papá, ¿no? Que pues había dejado. Un día, hermana, llegan unos señores a la casa a decirnos que teníamos que dejar la casa. Porque para esto duramos, pues te digo, un mes sin ver a mi mamá. Nos cortaron el agua, nos cortaron la luz, nos cortaron todo. O sea, todos los servicios ya no teníamos nada porque pues no se había pagado. Llegaron unos señores y nos dijeron, ¿saben qué? Pues se tienen que salir de la casa porque la dueña ya vendió la casa y nosotros somos los nuevos dueños. O sea, que mi mamá había vendido la casa en donde sus hijos estaban viviendo. Yo no puedo creer cómo mi mamá nos hizo esto. Ok, no regresó, pero quitarnos la única cosa que nos quedaba, que era un techo para dormir. Yo estaba muy preocupada, me sentía muy, pues, asustada con lo que se venía porque teníamos que estar en la calle. Mis hermanas más grandes les decía, a ver, agarren a los chiquitos, entre todos hay que agarrarnos, no se suelten. Hermana, empezamos a vagar por la calle, a vivir en la calle, abajo de los puentes. ¿Tú te imaginas todos los peligros que nosotros pasamos? Vivimos de todo. Y por cuestiones del video, yo sé que no puedo decir todas las cosas que vivimos, pero tú te imaginas qué tipo. Humillaciones, malos tratos, groserías. Vivimos de todo, hermana. Éramos tantos niños en la calle vagando y mi mamá, quién sabe en dónde estaba. Pues obviamente pasamos fríos, hambres, ¿no? Porque pues, ¿quién nos daba de comer? Se llega el mes de diciembre, pues ya sabes, más frío, fiebres, enfermedades, pues las bacterias en la calle, o sea, estábamos expuestos a todos, estaban chiquitos mis hermanos. Hasta que uno de los gemelos empezó a enfermarse muchísimo, le dio fiebre. Había una señora que también vivía ahí en el puente, debajo del puente donde vivíamos, y le encargué a mis hermanos, me llevé a mi hermanito, al gemelito enfermo al hospital. Llegamos al hospital, sí lo atendieron, pero desgraciadamente mi hermanito ahí falleció. Se dieron cuenta que pues evidentemente yo no era la mamá de mi hermanito y pues en el hospital me empezaron a cuestionar qué era lo que estaba pasando porque yo estaba con el hermanito, que dónde estaba la mamá, el papá, un adulto, hasta que yo les conté la historia, les expliqué, pues todo lo que estábamos viviendo y una de las enfermeras de ahí del hospital me dijo, yo te puedo ayudar, hay un internado donde, o sea, un orfanatorio donde podemos llevar a todos tus hermanos y a ti, y ahí diferentes familias pueden adoptar a algunos de tus hermanos. La idea o sea, el pensamiento de decir, me van a separar de mis hermanos, para mí me pareció horrible, me asusté y mejor huí de ahí. Esa noche para mí fue horrible porque pues yo me culpaba y decía, por mi culpa mi hermanito se me murió, no pude hacer más, ¿sabes? Tuve que llegar con todos mis hermanos a explicarles lo que había sucedido. Ellos entendieron de cierta forma porque pues muchos eran muy pequeños, no dimensionaban todavía la gravedad del asunto o que su hermanito se nos había ido. Todos estábamos muy tristes, pero agárrate porque aquí viene una de las peores partes de la historia. Seguíamos vagando por la calle buscando comida, buscando qué hacer, buscando pues algo de comer, ¿no? Estábamos todos mis hermanitos, pasamos por un restaurante que se veía muy muy caro, ¿no? Volteamos y una de mis hermanas dice, ahí está mi mamá. Volteamos y efectivamente mi mamá estaba con un señor que le triplicaba la edad, de verdad, muy grande el señor. Mi hermana le grita, mamá, y corre hacia ella. Y pues, ¿qué hicimos todos? Cuando vimos a mi hermana correr, pues todos corrimos porque dijimos, ahí está nuestra madre. No te voy a negar que por un momento dijimos, Dios mío, gracias, estamos a salvo. O sea, no te voy a negar que por un momento sentí que ya estábamos a salvo y que ya se iba a terminar toda esta amargura que estábamos viviendo en la calle, todas estas necesidades, todo. O sea, yo presentí o sentí, más bien en ese momento, una esperanza. Cuando mi mamá nos voltea a ver, igual el Señor nos voltearon a ver con una cara de desprecio. No te puedo explicar. Ahí me di cuenta que efectivamente, pues, lo que yo sentía era totalmente falso. Mi mamá voltea, el Señor voltea, nos ven con desprecio y le dice el Señor, ¿los conoces? Y le dice mi mamá, ay, ¿tú crees que yo voy a ser la mamá de todos esos niños? Mírame el cuerpo. ¿Tú crees que yo pude haber tenido tantos hijos? No, me están confundiendo. Mi mamá, que sí se le puede llamar a esa señora que nos tuvo. Mamá por habernos tenido, ¿verdad? Porque pues el título de mamá no es ese.
saca 2 billetes de la bolsa, los avienta al piso y nos dice, tengan, váyanse. No te voy a negar que recogí ese dinero porque pues lo necesitábamos. Y que con ese dinero, porque pues en ese tiempo sí era algo, compramos chicles, nos pusimos a vender, compré comida pues para comer en una semana con mis hermanos. Pero en ese momento, hermana, en ese momento yo me sentí la más humillada. Ni siquiera las humillaciones que habíamos pasado en la calle, ni siquiera todo lo que habíamos vivido, no. En ese momento yo me sentí más humillada que nunca y me juré que jamás, nunca nadie nos iba a tratar de esa manera como nos trató esa señora que se decía mi mamá. Desde ese día hasta que cumplí 15 años nos dedicamos a hacer shows en los semáforos, a vender dulces, chicles para salir adelante. Poco a poco nos fue yendo mejor pues en los semáforos, vendiendo todo esto. Pudimos rentar un cuartito pequeñito, pero pues ya era un techo para todos. Digo, apretados, pero pues un techito, hermana, de 2x2, pero pues ahí estábamos todos amontonados que estar abajo de un puente. Nos hicimos amigos a una señora, la señora nos cuidaba a mí y a mis hermanas las más grandes y yo, pues a mis hermanitos para pues nosotros salir a trabajar, llevar comida, sustento y demás. Entonces las cosas poco a poco se fueron acomodando. Pusimos un puesto de tacos porque pues nos empezó a ir bien. De algo que estoy muy orgullosa es que mis hermanas, yo era la más grande, pero mis hermanas las más grandecitas, las que me seguían, éramos muy trabajadoras. Pusimos un puesto de tacos, nos empezó a ir muy bien, las cosas marchaban cada vez mejor y así, hermana, hasta que yo les pude dar estudios y carrera a todos mis hermanos. De esta historia ya pasaron 30 años. Actualmente yo tengo 43 años, mi hermano más pequeño tiene 33. Entre mis hermanos hay abogados, enfermeras, doctores, arquitectos. Y no sabes lo orgullosa que me siento y lo feliz que me siento por haber luchado cada día por mis hermanos. Y que el día que mi mamá nos vio aquella noche, que es más, ni siquiera le conmovió ver que faltaba uno porque mi hermanito, el gemelito que se nos había ido por la fiebre que pasó, yo desde ahí dije, y como te lo dije hace rato, que yo jamás iba a permitir que nos humillaran de esa manera. Por eso es que te digo que hoy me siento muy orgullosa de todo lo que hicimos.